¿Ya podemos comenzar? Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, si vamos a las parcelaciones, quedamos la semana pasada de hacer un trabajo acerca de Pablo y de Pedro, una breve reseña de sus vidas y explicar cómo ellos eran afines a sus ministerios. Cómo Pedro es que era afín al ministerio que le encomendó el Señor y cómo también Pablo era afín al ministerio que el Señor le encomendó. De acuerdo a lo que estamos, a lo que intencionadamente deseaba que descubrieran, es cómo es que Dios previamente trabaja en los corazones de las personas, moldeándolos. Se cumple la escritura que nos dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y el texto completo dice, estos son los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Dios es un Dios de propósitos. Yo he venido a este mundo con un propósito. Y Dios me ha formado. Dios me ha formado de acuerdo a ese propósito que, válgame la redundancia, que de antemano se propuso conmigo. Por ejemplo, cuando yo era un estudiante, hermano, si puede salir correr ese perro. Cuando yo era un estudiante, les decía, yo entendí el llamado de Dios para el mayo, y les decía que yo estaba llamado para vivir con los mayos. A medida que pasa el tiempo, ese llamamiento y esa visión cobra más claridad. Estoy para dar mi vida aquí en Guatabampo, toda mi vida aquí en Guatabampo, y es el centro de los mayos. Entonces, me recuerdo que en mi primer pastorado, las personas que fueron enviadas a ese lugar, pues no resistieron, tuvieron que irse. La siguiente pareja que vino, pues les hizo daño el clima, les hizo daño los tierreros que hacen en pueblos, comunidades como Bacobampo y otros lugares que tienen muy pocas calles o una, si acaso, calle pavimentada. Y tuvieron que irse porque les cayó mal el agua, el clima, la comida, los tierreros, todo eso. Pero yo soy de esos tierreros, nací en medio de esos tierreros. Le aprendí una frase a Jonás Flores, exgobernador de Nayarit, que dijo, para los toros del Jaral, los caballos de ahí mismo. Entonces aquí me envió Dios a un lugar que es mi clima, es mi ambiente. No hay muchas cosas que no me gustan de aquí, pero también hay muchas cosas en las que yo soy afín, que no me causan ningún daño, ningún problema. Entonces, si ustedes ven a Pablo desde pequeño
es entrenado para su misión, porque él vivía en Tarso, ciudad no pequeña, no insignificante, un puerto a donde llegaban marinos de todas partes del mundo conocido, diferentes idiomas, y ahí andaba el niño corriendo en los muelles con su papá, que era un hombre de negocios también, escuchando todos esos negocios, todos esos idiomas raros, escuchando todas, mirando todas esas culturas y porque estaba siendo entrenado por Dios sin que se diera cuenta, estaba siendo preparado por Dios para que él fuera un misionero intercultural. Él iba a saltar las barreras culturales ah, sin ningún problema. Sin embargo, Pedro pues acentuaba su vida nacionalista, su cultura, su vida como un hebreo, como un judío no mezclado con otro idioma. Si acaso hablaba el arameo, el hebreo y algunas palabras, otras corrientes del griego, pero más allá de sus fronteras no pasaba. Y así es como él es formado y así es como Dios lo hace afines al ministerio que él tenía que desarrollar. Lo mismo hace con Pablo y lo mismo hace con todos nosotros. Entonces, quiero, bueno, dejar la palabra a quien quiera compartir lo que ha encontrado en sus investigaciones de esta semana. Yo voy a compartir un aspecto, solo que no sé si entendí un poquito diferente la tarea y lo hice en el sentido de cómo ambos ministerios fueron afines el uno al otro. Bueno. Entonces, pues encontré algo de información, entonces sí tiene un poquito de sentido. Y algo que me gustaría resaltar, que fue yo creo lo más sobresaliente, es acerca del carácter de ambos. Y dice en otro libro que está ahí investigando, que habla, ¿no?, del carácter de Pablo, de pues, la fuerza, la determinación que él tenía, y que el que le hace sombra en la Biblia en esa área es Pedro. Entonces ahí me di cuenta y me fui por ese lado, viendo cómo ambos fueron transformados totalmente. De los demás apóstoles podemos ver, obviamente fueron transformados, ¿no? Pero podemos ver muy poco, y de quien más se nos deja ver en la Biblia acerca de su transformación de una persona a otra, pues es precisamente de estos dos, de Pablo y de Pedro. Ah, Vemos ambos, de hecho, les cambió el nombre el Señor Jesús, y ambos fueron a predicar en algunas ocasiones fuera de Jerusalén, de solamente a los judíos. Pero una de las características que más sobresale entre ellos dos es cómo Dios tuvo que trabajar bien duro con su carácter a Pedro, haciéndolo que era un carácter. Dice ahí en el libro que Pedro era el que siempre saltaba y quería estar hablando y quería ser el vocero de Jesús y era muy intrépido, pues. Y Pablo, por su parte, también era un hombre pues sabía lo que hacía, estaba entrenado y también tenía liderazgo. Entonces, cómo Jesús tuvo que derrumbar y transformar todo ese trasfondo que ya traían, tanto genético, yo creo, como cultural, y a ambos hacerlos, humillarlos de alguna manera y transformarlos al carácter de Cristo. Muy bien. Sí, es como decíamos ahorita, un proceso. Yo creo que, bueno, también tiene mucho que ver el que Pedro pudiera reconocer el ministerio de Pablo, al mismo tiempo que Pablo, obvio, tuvo que reconocer el ministerio de Pedro. ¿Alguien más que quiera
participar, enriquecer este momento. No sé qué le pasa aquí a mi computadora que no me obedece el touch. Ahí está, ahí está. Ahí está, gracias a Dios. Muy bien, ¿quién más quiere hablar de sus hallazgos? No importa que digan, bueno, pues como que no entendí bien esto y le di este sesgo. Y dice Levi, pues no lo comprendí, le di este sesgo como yo lo planteé, pero eso no importa, te enriquece porque vamos a lo mismo. Así es que sin temor, sin pena, usted comparta lo que encontró en esta investigación que usted hizo. Venga, Yuri. Yo. Ahí estás, Agui. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Yo nada más quiero comentar algo pequeñito. Pues ya lo decía el pastor, de la diferencia cultural de ambos, de Pablo y de Pedro. Podemos ver a uno muy, pues, capacitado, por así decirlo, a Pablo, ¿no? Con sus estudios y su trasfondo cultural, ¿no? En cuanto a conocimiento y todo eso. Y vemos todo lo contrario en Pedro, ¿no? Que la escritura misma dice en Hechos, no recuerdo el pasaje, pero que las personas pues se maravillaban y se daban cuenta que habían estado con Jesús. Dice, estas personas pues sin estudios, ¿no? No recuerdo la palabra, del vulgo, ¿no? Que pues personas sin estudios ni nada. Pero lo que quiero comentar es pues el ministerio, ¿no? Su hacer, cómo Dios los usó, pues igual de grande, ¿no? A los dos, sin importar la distinción tan marcada en ellos en cuanto a la cultura, en cuanto a educación, por así decirlo. Muy bien. Ahorita que nos dice Sagi esto, como pues dándonos cuenta cómo nos ayuda el comentario de ustedes para enriquecer esto. Hombres sin estudio, y eso de hombres sin estudio queda, ¿cómo les diré? Como en el aire, porque si estamos hablando que eran hombres sin estudio, pero sin estudios formales, ¿no? Sin estudios formales. ¿Por qué? Porque en realidad detrás de ellos sí había una preparación previa. Había una preparación previa, un entrenamiento previo que Jesús ejecutó con ellos 3 años. 3 años. Otra cosa también que debemos de tomar en cuenta es lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 13 al 15, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es tremendo lo que Pablo está diciendo aquí. Dios me apartó desde el vientre de mi madre.
con un llamamiento específico. Este llamamiento específico este aspecto, podemos encontrar un paralelo en este texto en el capítulo 1 del profeta Jeremías también, que dice, desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, te llamé y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto nos ayuda a dimensionar la obra de Dios en nosotros. Pueden estar seguros que ustedes eran apartados desde el vientre de su madre. Y desde el vientre de su madre, Dios estaba formando, como dice el Salmo 139, todas aquellas, mi embrión vieron tus ojos, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán maravillosos me son tus pensamientos. O sea, ojalá que, bueno, Sagi, entiéndeme, no estoy contradiciendo para nada de que eran hombres sin estudio. Eran hombres sin estudio, definitivamente, pero estamos hablando de estudios formales, ¿no? Pero en la informalidad, si le podemos llamar así, fueron entrenados y en la escuela divina, llamémosle de esta manera, desde el vientre de su madre, todas aquellas cosas se estaban alineando para ejecutar unos ministerios conforme al deseo del corazón de Dios. Bien, el siguiente, ya no voy a hablar. Anímense. Yo quiero comentar algo. Bueno, obviamente, pues si vemos que en cierta comparación, pues sí predicaban el evangelio, pues obviamente eran apóstoles los dos. Los dos hicieron milagros, los dos tenían cargos de su iglesia y vemos que pues también eran como pastores de pastores y hacían muchísimas cosas para compartir el evangelio, pero lo que usted está diciendo, yo creo que eso aplica también para cada uno de nosotros, o sea, claro. No nada más era para los apóstoles, sino creo que aquí podemos enfocarlo en nuestra vida propia de que nosotros también nacimos nuestro llamado está desde que nacimos, desde antes de nacer. Dios ya ha puesto en nosotros un llamado a algo específico por el cual Él quiere que nosotros estemos aquí. Y a veces, lo digo por mí, ¿verdad? A veces nos enfocamos en otras cosas o estamos tan enfocados en otras cosas que nada que ver con cosas de que Dios quiere que hagamos, que se nos olvida a veces lo que realmente tenemos que enfocarnos. Entonces, Dios nos ha llamado a hacer algo y creo que cada uno de nosotros tenemos un llamado muy específico y seguirlo, ahora sí que cosechando, sembrando, echándole el agüita a la tierra y todo eso para que siga dando fruto. Y esto me encanta porque me hace recordar eso, ¿no? De que sí es cierto, o sea, así como los apóstoles que a veces, pues ellos no fueron a un instituto bíblico o algo así por el estilo, y a veces nos sentimos como, no, pues cómo yo voy a hacer algo si ni siquiera tengo el instituto bíblico, no estudié ni nada, pero tiene mucha razón en el aspecto de cómo Dios nos va adiestrando, nos va guiando hacia el camino que Él quiere, y todo eso es una enseñanza. O sea, yo puedo decir desde que me convertí, ahí empezó mi instituto bíblico vivo. Entonces, sí está muy padre esto, porque pues no nada más estamos aprendiendo de la Biblia, sino cómo ponerlo en nuestra vida propia, ¿no? Muy bien, gracias Yuri. Y hermana Raquel Linderman, ¿qué nos puede decir? Y ya sabe, profe, por eso me pone a mí. Me puso en evidencia mi marido. Dijo que no le gustaba hablar y la vamos a entrenar para que... Adelante.
privado. Bueno, yo primero realicé la lectura de las páginas de la 44 a la 48 y analicé lo que nos dice de los ministerios de Pablo y de Pedro. Uno pues estaba enfocado a ir a expandir el reino, ¿no? Y Pedro era más de las iglesias que ya estaban establecidas, es decir, que como darle continuidad a las iglesias. Una de las cosas, como decía Yuri, era que los milagros iban con ellos, ¿no? Y decía que los milagros eran para dar a conocer la gloria de Cristo y la compasión del evangelio. Yo me ponía a pensar que el evangelio de ahora estuviera acompañado de milagros como con Pedro y con Pablo, ¿cómo estarían las iglesias, no? ¿Cómo estarían abarrotadas de gente queriendo ver esa gloria de Dios en estos tiempos? Pedro buscaba como darle más enseñanza a la iglesia, y había una parte donde decía que les enseñaba a dar limosna, a la caridad, se iba como para enseñarles cosas como darle seguimiento a las viudas. Y el ministerio de Pablo era más que la conversión de las personas, de los gentiles, ¿no? El extender el reino hacia afuera. Muy bien. Gracias. Pastor. Ándele. A ver. Es que tenemos dos móviles ahí. Precisamente el día, ¿hoy qué es? El domingo inicié una prédica, se llama Conversión, una serie inspirados en esto. Es tremendo cómo, fíjate que a mí Dios me tocó más en el asunto de la conversión de Pablo y de Pedro. Cómo Dios utiliza tu pasado poderoso, tu pasado para poder determinar un presente muy poderoso, pero que sin duda la gente cuando ve tu pasado puede quedarse más asombrado de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre, ¿no? Y esto, la vida de Pedro, la vida de Pablo me asombra mucho, y más la de Pablo en esta ocasión, porque era un hombre que nadie esperaba mucho de él, ¿no? Era el menos indicado, era el que menos, yo no lo elegiría para servir en la congregación. No elegiría a nadie de él para servir en la congregación. Todo su handicap que traía ahí arrastrando, todos sus antecedentes penales que traía. Entonces, sin duda, en el llamado, la conversión es tan poderosa que Dios utiliza todo ese pasado para poder transformar la vida de este hombre y que sea de un impacto tremendo. Fue el hombre que traía el pasado más tremendo de todos los apóstoles y comparado con Pedro, y fue el hombre que trascendió de tal manera que tiene 13 libros de la Biblia y hizo cosas poderosísimas en el Señor, ¿no? Y eso fue lo que mucho me asombró en esta comparación entre Pedro y Pablo, ¿no? Gracias, hermano. Qué buena aportación. Sí, Dios obrando a través de nosotros, ¿verdad? Dios moviéndose. Si ponemos esta confianza en Él, pues son cosas tremendas, increíbles que Dios puede hacer en nuestras vidas. A ver, estamos aquí con nuestra hermana Margot. Adelante, hermana Margot. ¿Me está escuchando? ¿No? A ver, ¿quién me escucha? ¿Uciel? Adelante, Uciel, si hay algo que compartir. ¿Me escuchan? Sí. A mí me llamó mucho la atención el tipo de llamamiento que tuvo Pablo en su conversión. O sea, que desde que fue convertido, el Señor le especificó que iba a sufrir por él, a dar a conocer su nombre y su evangelio.
Entonces yo me pongo a pensar en nosotros mismos, cómo ves, qué tan dispuestos estamos nosotros a sufrir por dar a conocer el Evangelio, como lo hizo Pablo. Y uno puede pensar también en comparativa con Pedro, el carácter que tenía Pedro, que de repente uno dice, ay, pues yo no soy digno de esto, me estoy portando así, o tengo un carácter de perros, como se puede decir, ¿verdad? Pero que eso no es impedimento para obedecer un llamado, porque puesto que la conversión que vivimos transforma muchas cosas en nosotros. Entonces es muy interesante que al recibir un llamamiento específico como lo tenían ellos, poder desarrollarlo a través de la guianza del Espíritu Santo, como es lo que me llamaba mucho la atención en Pablo, de que a pesar del hombre que era, estaba muy apegado a la guianza del Espíritu Santo. Según lo que le decía el Espíritu Santo, él avanzaba, él caminaba. Y me llama también mucho la atención su preparación desde joven, y que todo eso le sirvió para llevar a cabo lo que hizo. Gracias, hermano Ciel. Abundando un poco más en esto que estamos poniendo sobre la mesa, es un buffet maravilloso, ¿verdad? Esta mañana acerca del tema. Y yo quiero que consideren la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Escúchelo. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si quiere anotarlo, anótelo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A ver. Déjeme, aquí tengo un asunto con el texto. Vamos a ver. El texto está bien, pero creo incompleto. Bueno. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El hecho es, lo que Pedro nos está diciendo es que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Hemos sido injertados en otra manera de decirlo, Pablo, en el olivo verdadero, siendo olivos silvestres. Fuimos injertados en el verdadero olivo, para que la rica savia del olivo, representado por Dios, fluya por nosotros, corra por nosotros. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, la naturaleza divina está injertada en nosotros. Quiero que repase en su mente, capturando cada idea de lo que dice Pedro en el versículo 3. Estoy hablando del capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
O sea, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, que en nosotros está el ADN divino. ¿A dónde nos lleva esto? Voy a ponerlo como ejemplo con un grano de maíz. Un grano de maíz viene con todo el paquete del ADN que le corresponde. Pero es un grano que se tira en la tierra, se sepulta en la tierra. Y si le damos personalidad a ese grano de maíz, ese grano de maíz dice, a la torre, ¿cómo voy a hacerle para hacer esa planta alta, larga, con esas hojas verdes, bonitas, largas? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ese grano de maíz está un poco intimidado porque tiene que hacer una planta alta con una espiga bonita, blanca, en la punta, y luego al paso del tiempo echar unas mazorcas con unas carreras, con 7, 8 o más carreras de granos. Y dice, yo no sé hacer eso. ¿Y cómo se hace eso? Dice el grano de maíz. ¿Y cómo se hace eso? Si sería de gran consolación que alguien le dijera al grano de maíz, no te preocupes, va a salir automáticamente. Lo traes en tu ADN, no te preocupes. ¿Cuántos están capturando esto? No te preocupes. Viene en tu paquete, ahí viene. En tu formación que Dios te dé, ahí viene. Tú lo vas a lograr. Vas a echar 3, 4 mazorcas y todas cargadas de mucho grano semejante a ti. ¿Cómo lo vas a hacer? No te preocupes, en su momento va a salir. Tú solamente confía en que la naturaleza divina te ha sido dada. Todas las cosas que pertenecen a esas funciones te han sido dadas por su divino poder. ¿No? Un par de conejos ahí encerrados en una jaula. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para hacer conejitos? Con el tiempo van a salir, no te preocupes. Porque viene en tu ADN, viene en el paquete. Viene en el paquete. Ahora, visualicen las tareas, los desafíos enormes que enfrentaron tanto Pedro como Pablo en la administración de la iglesia, tanto en Jerusalén, las problemáticas que hubo, en la proyección de la iglesia para ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, los desafíos que iban a tener para poder conciliar cómo unos judíos puros de raza iban a tener que interactuar con gentiles y concertar todo, conciliar todo por medio de doctrinas y teologías bien definidas que justificaran sus ministerios. A la torre, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pudieran haber dicho Pablo y Pedro, igual que el grano de maíz o los conejitos. Pero estaba en su ADN. Estaban preparados y entrenados por Dios, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les habían sido dadas por el divino poder de Dios, para que cuando llegara el momento de esos desafíos, que se presentaran esos obstáculos, todos esos desafíos y obstáculos fueran superados, y de pasada nos dejaran toda esa riqueza a nosotros. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva esto? Si confiáramos más en nuestro Hacedor, si confiáramos más en nuestro Diseñador,
usted y yo dijéramos, yo puedo, está en mi ADN, Dios me diseñó y en el momento yo saldré adelante. No saliéramos con esa triste frase, es que yo no sé, es que yo no podría, es que yo no puedo. Comentarios ahora sí. ¿Quién dijo yo? Hermana Margot Parra García, adelante. A ver, vamos, está muteada. Sí, ya. Sí, ¿ya me escuchan? Ajá. Yo quiero hacer el comentario del apóstol Pablo, de Saulo, cuando él fue intervenido por el Señor, cuando iba a hacer válidas esas cartas que le habían dado para perseguir a los hermanos, para perseguir a la iglesia. A mí lo que me sorprende tanto es cómo pues siempre hablamos de los apóstoles, que ellos llenaron los requisitos. Ellos llenaron los requisitos para poder ser apóstoles, y pasaron 3 años en la presencia del Señor. Pero el apóstol Pablo, habíamos platicado de que no llenaba los requisitos porque no había pasado esos 3 años y no había sido testigo con ellos de las cosas que vieron y oyeron. Pero el apóstol Pablo, como usted nos decía la semana pasada, él tuvo un retiro de 3 años para reafirmar, para ver lo que ellos no habían visto. En cuanto a que él tenía todo el conocimiento de las escrituras, ya estaba preparado, ya estaba, como dice, como estábamos escuchando ahorita, que él ya traía su ADN, ya tenía un propósito de parte de Dios desde antes de su nacimiento, ya estaba en su ADN, en su naturaleza, el servir a Dios, ese ministerio de gloria que el Señor le dio. Él ya tenía todo lo que necesitaba y solamente esos 3 años le sirvieron para ver como cuando a una persona la intervienen de su vista, le hacen una operación en los ojos. Le hacen la operación y tiene que tomar un tiempo para poder cada día aclarar más su mente, sus ojos, su vista. Y yo sentía que el apóstol Pablo había tomado esos 3 años para que su vista espiritualmente hablando fuera cada día más clara en cuanto a lo que Dios quería para él. Como usted nos dijo, él se retiró para ponerse a investigar en las escrituras respecto a Cristo, respecto a Jesús, y por qué cómo es que él tenía que hacer sentir a la gente que Jesús era el Cristo, que él era el de quien hablaban las escrituras. Y fue, como dice la palabra, bienaventurados los que creyeron y no vieron. O sea, él fue todavía más allá, porque él fue por fe, aunque el mismo Jesús le estaba hablando y le estaba diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pudo haber dudado en algún momento, como tantos de nosotros, tal vez en algún momento el Señor ha hablado en nuestro corazón y nos hemos quedado pensando, ¿será que ya estoy loca? ¿O será que es mis mismas emociones o mi mismo sentimiento que estoy escuchando cosas o no sé? Pero él por fe, él actuó. Entonces, bienaventurados, dice, los que tienen esa fe sin ver. Y eso es lo que yo sentía acerca del apóstol Pablo. Muy bien, hermana. Gracias, muchas gracias por su aportación. Estamos enriqueciéndonos en lo que vimos esta mañana. Jessica ha estado muy seria, Jessica. Eso, no, el jueves es el día de mucho trabajo, ¿no? Hoy no tanto. No, hoy no tenemos tanto trabajo, estamos aquí encerraditos, pero sí fue un día raro ayer, pero aquí estamos. Gracias a Dios.
Pues yo nada más comentaría a todos mis compañeros, todo lo que dijeron está muy interesante y nos hace ver otro punto de vista. Yo creo que a lo mejor nada más agregaría un poquito que los dos experimentaron una redención muy, muy personal, ¿no? Los dos experimentaron lo que es el perdón de Dios, experimentaron la gracia de Dios. Y yo creo que también eso es parte de la clave de su ministerio, porque ellos dieron de gracia lo que de gracia recibieron. Entonces, a lo mejor esto les hacía entender un poquito más el por qué. Baby, agárrate, ¿entiendes? Estoy en mi casa, por eso aquí están mis hijos. Saluda. Estoy en clase, mi amor. Entonces, eso les ayudaba a ellos a poder, ay, papi, te ayudo. Les ayuda a ellos poder ayudar a otros, ¿no? También a entender el corazón de los demás. Ahorita que usted había comentado al principio de cómo Dios lo había llamado a usted a un ministerio específico en un lugar donde usted podía, ¿no? Con algo así dijo del aire, ¿no? De la tierra o algo así comentó. Me recordó que ahorita una de las claves para los misioneros actuales ya no es que una persona vaya. Ahorita una de las claves es preparar a alguien de los que viven ahí, ¿sí me explico? Enseñarles a las personas que viven ahí para que esas personas transformen su comunidad, para que esas personas impacten su comunidad. Y pues creo que es parte del llamamiento de Pedro y de Pablo. Ellos conocían, ¿no? Donde ellos estaban trabajando, donde ellos estaban ejerciendo su ministerio, sabían perfectamente cómo acercarse a la gente, cómo manejarse entre esa gente. Entonces, pues tiene mucho sentido. Y al último, ahorita que usted está comentando, ¿no? Que ya de antemano se nos dio esta naturaleza para poder ejercer nuestro ministerio, que ya fuimos llamados y Dios nos respalda a través de su naturaleza divina. Me recordaba también a cómo en este tiempo de encierro, del virus, de todo esto, se nos podría hacer difícil. Sin embargo, creo que Dios nos ha preparado para este tiempo, aunque es difícil, aunque nunca sabíamos cuándo iba a ser el examen, ¿no? Dios nos ha estado preparando para serle fiel aún en medio de esta situación tan difícil y sobre todo para hacer luz en medio de tanta tristeza, de tanta oscuridad. Dios nos ha preparado para este momento, para brillar, bueno, para que Él brille a través de nosotros y poderle dar un poquito de esperanza, de gozo, de paz a los demás. Entonces, bueno, esa es mi aportación. Gracias, hermana. ¿Alguien quería decir algo? Bien, tenemos 10 minutos. El tiempo se nos ha ido, pero rapidísimo. 10 minutos para que se hagan un café, para, no sé, cualquier cosa que usted quiera hacer. Y luego vamos a hacer un repaso de la próxima lección, que en esencia, en espíritu, viene a lo mismo. Así es que, pues, tómese este tiempecito. Bueno, le avanzamos. Ya estamos todos en su lugar. Ahorita les hablaba acerca de lo que es el grano de maíz. Y no sé si se capturó el concepto, si se capturó la idea de lo que quería comunicar. Entonces, básicamente, yo nací desde que era pequeñito con la capacidad de pastorear una iglesia y de plantar iglesias. Solo que yo no lo sabía, pero ya venía en mi ADN. Dios lo había puesto. Igual, si estamos hablando del llamamiento específico que usted tiene para servir a Dios, cuando en alguna altura de su edad usted no sabía que podía hacer eso,
Sin embargo, estaba ya en su ADN. Estaba ya para sortear, para superar los obstáculos que se presentarían en su ministerio, para darle solución a problemáticas que aparentemente no tenían respuesta. Todo eso está ya en su ADN. Y Dios respeta tanto su ADN que no le va a dar algo que su ADN no sea capaz de realizar, si me es permitido decirlo de esa manera. Ya saben al texto que me refiero, al pasaje, ¿verdad? No nos da ninguna carga que no podamos nosotros sobrellevar. No nos va a llevar a realizar algo que no, en lo que Él no haya trabajado en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque ya entramos en el capítulo 10 del explosivo libro de los Hechos y entramos en el tema a las naciones, de ir a las naciones. Ahora, ¿cómo se dan las cosas? ¿Cómo se empiezan a saltar las barreras culturales? Dios va a ir dándonos el paso, Dios va a ir dando el salto que se tiene que dar, ayudándonos a dar el salto que se tiene que dar, orquestando las cosas. Pedro se encuentra en Jope, hospedado con un Simón curtidor. Él está en un tiempo de búsqueda, de consagración, de ayuno, en la casa de ese Simón. Cornelio está en Cesarea. Este es Cornelio, también ora. Y es muy curioso porque es a la hora estipulada por los judíos para la oración en la que Cornelio, disculpen la confusión que traigo de personajes, espero no enredarlos. Cornelio está orando. Entonces, pues ya se le aparece un ángel del Señor, donde le dice algunas cosas muy interesantes, que sus oraciones han sido escuchadas, que sus limosnas han subido para memoria delante del Señor. La forma en que el libro de los Hechos describe a Cornelio debe de llamar la atención. Si usted va a la lectura del libro de los Hechos, en el capítulo 10, usted encuentra que Cornelio era un varón temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas siempre. Cornelio no era el tipo de persona que vivía una fe privada, íntima, solo para él. Bueno, sí la vivía, pero no solo para él, sino que era una fe que compartía con la esposa, con la familia, con los soldados, porque tenía soldados piadosos a su servicio. Era un hombre que compartía su fe, compartía su devoción. Sin embargo, aun y cuando era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía limosna siempre, podríamos decir que Cornelio lo tenía todo. Cornelio lo tenía todo. Sin embargo, le hacía falta algo: nacer de nuevo, la experiencia de la salvación por fe en Jesucristo. Cornelio sin duda debió haber sido un
un prosélito judío del judaísmo. Y necesitaba conocer a Jesús. Para ello viene este ángel, el ángel Dios casi alternadamente, si no en una exactitud de horarios, pero Pedro después del mediodía tiene hambre mientras que espera que le hagan algo de comer, tiene aquella visión donde ve que desciende el lienzo con del cielo atado de las 4 puntas, con toda clase de animales, cuadrúpedos, terrestres, aves. Y se le da la orden, Pedro mata y come. Pedro se resiste y dice, Señor, jamás, fíjese qué tremendo, nunca he comido nada inmundo. Y la respuesta es, lo que Dios limpió, tú no le llames común o inmundo. Esto se repitió hasta que el lienzo ya desapareció, pero Pedro se queda con esa visión en su mente, no la entiende, no la comprende. Dice que se preguntaba, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es en este punto donde yo quiero que usted y yo dimensionemos el trabajo de teología que se tiene que hacer, el trabajo doctrinal y teológico que se tiene que realizar para que quede el camino hecho de la proclamación del evangelio a los gentiles y poder tener fundamentos de defensa ante los oponentes que eran pues los judíos, los judaizantes, un buen grupo de la iglesia que no podía romper sus paradigmas, no podía romper sus estructuras culturales de alguna manera para poder hacer que el evangelio llegara. En gran parte la iglesia se oponía y era necesario hacer doctrina, hacer teología de esto. ¿Y cómo empieza esto? Aquí yo encuentro un proceso de teologización, de doctrina. El Espíritu Santo llevando a Pedro en ese punto específico a decir, ¿qué quiere decir esto que Dios me está mostrando, que Dios me está comunicando? No lo entiendo, ¿qué quiere decir esto? Mientras que estaba él en ese pensamiento, llegaron los enviados de Cornelio. Cuando llegan los enviados de Cornelio preguntando por un Simón Pedro, que se hospedaba en la casa de un Simón curtidor, el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dijo, hay hombres que te buscan, descienden a ellos y no dudes en ir con ellos. Note cómo Pedro está preguntando, ¿qué quiere decir esta visión? La respuesta del Espíritu Santo en ese momento no es esto y esto, no. La respuesta es, no dudes en ir con ellos, porque vas a ir a encontrarte con la respuesta hasta allá, hasta el pueblo o la ciudad de Cornelio. Allá te vas a encontrar con una respuesta, con una enseñanza de vida. Y bueno, se ponen en camino. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio pues sale para adorarle, Pedro se lo impide y todo. Y ya le explica a Pedro, Cornelio, la visión que él ha tenido, cómo se dieron las cosas. Y es por eso que le dice, el ángel me dijo que te mandara por ti, porque tú me vas a decir qué es lo que tengo que hacer. Y a Pedro le hace clic. La pregunta que hacía en la azotea, en la casa de Simón el curtidor, ¿qué quiere decir esto?
le hace clic. La revelación llega y dice, ahora entiendo. Ahora comprendo que Dios no hace, Dios me ha mostrado, dice Pedro, Dios me ha enseñado que no haga excepción de personas, que a nadie llame común o inmundo, porque Él se agrada en todas partes de cualquiera persona que le teme y le busca. Entonces comprende lo que Dios le está tratando de decir, que no llame comunes ni inmundos a los gentiles. Que les retire la etiqueta de perros, de gente inmunda. Retira esa etiqueta. Fíjense cómo el proceso de Dios para liberarnos de esos prejuicios que nosotros tenemos hacia determinada población de gente. ¿Cuántos están aquí? Y está ese proceso. Visión, revelación. Y Pedro comienza a compartirles el Evangelio de Jesucristo. Comienza a compartirles el Evangelio de Jesucristo y en un determinado momento que él está compartiendo el Evangelio, el Espíritu Santo viene y cae sobre aquella gente y comienzan a hablar en lenguas. Dice la Escritura, usted lo verá en el paso en sus repasos en la semana, que había fieles de la circuncisión que apoyaban a Pedro, es decir, judíos 100% tales cuales como Pedro, que se sorprendieron, estaban sorprendidísimos de ver a los gentiles recibiendo al Espíritu Santo como ellos en Pentecostés. Estaban sorprendidísimos, diciendo. Entonces, el Espíritu Santo, porque este es el hilo que llevamos del libro de los Hechos, el Espíritu Santo viene a ser la normatividad en el libro de los Hechos, en el Pentecostés, en el Evangelio predicado a los samaritanos, ahora con Cornelio, con este romano gentil. El Espíritu Santo es el que da la normatividad en ello y dice, son mi pueblo. Es el testimonio del Espíritu el que dice, son mi pueblo. Es el mismo testimonio de hoy en día de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es función del Espíritu Santo. Esto no se les vaya a olvidar, que es función del Espíritu Santo el testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, el apóstol Pedro dice, ¿quién puede impedir el agua a estos? El Espíritu ya los bautizó. Hay un libro de teología de Anthony de Palma, El Espíritu Santo, Teología del Espíritu Santo, y se habla de la posterioridad, la doctrina de la posterioridad. La doctrina de la posterioridad enseña que el Espíritu Santo no viene sobre una persona sin que antes se convierta. Está muy interesante esta doctrina. Sin que antes se convierta. El Espíritu Santo viene después de la conversión del creyente. Pueden ser segundos. Pueden ser segundos después, minutos después, meses o años después, pero a eso se le llama posterioridad, no antes. Entonces, si estamos en lo correcto en la doctrina de la posterioridad, pues es obvio que Pedro, al ver al Espíritu Santo caer
sobre aquella casa llena de gentiles, dio por hecho de que antes de sus corazones se convirtieron al Señor. ¿Me explico? Estaban convertidos al Señor. Ok. Y los bautiza. Los bautiza. Ahora Pedro tiene una visión, tiene la revelación a través de la experiencia de la casa de Cornelio. Mira al Espíritu Santo confirmando la visión y empieza a darle forma, sistematización a la doctrina de que el Evangelio no solo es para judíos, sino para los gentiles también, para todo el mundo. Le empieza a dar forma, sistematización a la doctrina y teología de que el Evangelio no es exclusivo de los judíos, sino para todas las naciones. ¿Hasta aquí me siguen? Luego, los ancianos de Jerusalén lo llaman para reclamarle o llamarle la atención de por qué entró y estuvo días en casa de gentiles. Porque, como les digo, las estructuras, los prejuicios se están desmoronando, se están destruyendo. Y esos muros de prejuicio se resisten. Usted puede ver en el libro de los Hechos cómo hubo esa resistencia. Pablo luchó toda su vida contra esa resistencia y defendió a la iglesia gentil contra toda esa resistencia. Y Pedro, entonces, como ya lleva una estructura, un sistema doctrinal y teológico en formación, les dice, tuve una visión. Primero la visión. Luego, una experiencia. Unos gentiles que tuvieron una visión así. Y luego el Espíritu Santo descendió sobre ellos como nosotros en el día del Pentecostés. Hasta aquí yo te menciono 3 puntos, pueden ir más. Este es un asunto mío de que yo te menciono 3 puntos. Pero el cuarto punto al que Pedro apela es el siguiente. Con esto coinciden las Escrituras. Ahí hay 2 argumentos muy poderosos. Uno, el Espíritu Santo que dio testimonio. Y 2, las Escrituras. Con esto coinciden las Escrituras. Y les comienza a citar las Escrituras a los ancianos de Jerusalén. Señores, no estamos fuera de orden. Señores, no estamos haciendo nada indebido. Es algo no acostumbrado, estoy de acuerdo, porque nosotros somos judíos y siempre hemos tenido esta mentalidad, hemos tenido estos moldes culturales, religiosos, pero delante de Dios y conforme a las Escrituras, no estamos haciendo nada indebido. Dios trató conmigo en Jope, Dios trató con un hombre gentil, nos reunimos, el Espíritu Santo se manifestó y testificó junto con nosotros y hay una armonía escritural. ¿Me explico acá? Hay una armonía escritural. Al tiempo, fíjese bien y unan esto, al tiempo, ya Pablo convertido, ya era su primer viaje misionero,
sino su segundo, eso lo vamos a ver más adelante. Se hace el concilio en Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde están empecinados en hacer que los gentiles que se están convirtiendo se circunciden y guarden la ley de Moisés. O sea, a seguir practicando el judaísmo. No quieren liberar a los pobres gentiles. Y entonces se juntan las experiencias de Pedro, sus trabajos ya sistematizados, ya sistematizados de la experiencia en Jope, de la experiencia en la casa de Cornelio, de la experiencia con el Espíritu Santo, de lo que dicen las Escrituras, más la teología que ya tenía Pablo, se juntan en Jerusalén en el concilio y hay una buena discusión, hay una muy buena discusión ahí. Pero luego Santiago, uno de los ancianos de la iglesia, sale al quite y dice: señores, ya hemos visto cómo Dios a través de Pedro, ya hemos visto cómo Dios a través de Pablo, ya hemos visto las Escrituras, ¿por qué estamos insistiendo en que los gentiles, ponerles carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Y les dice: así es que yo les propongo que los gentiles no se les inquiete, y la carta que mandan para los gentiles es de por sí muy interesante. ¿Por qué? Porque dicen: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu el no ponerles otra carga más que esta, que se abstengan de fornicación, de idolatría, de comer carne sacrificada a los ídolos y de sangre. Por lo demás, pásenlo bien. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y se envían las cartas. Pero cuando dice el libro de los Hechos que cuando iban y entregaban las cartas y les producía gozo, en griego dice cuando llevaban las cartas, dice en griego que llevaban los dogmas. O sea, desde ahí esto ya está cobrando un carácter de teología dogmática. Eran ya estatutos bien establecidos de la iglesia cristiana que nadie los podía revocar. Y todo aquel que quisiera oponerse a ello no era más que un rebelde. Ya había documentos oficiales, los dogmas, que protegían la vida de la iglesia gentil. ¿Hasta aquí me explico? Si alguien tiene alguna pregunta en lo que he dicho. Después de la publicación de esas cartas, ¿hubo rebeldes? Sí, claro. Pablo luchó con ellos toda su vida, con los judaizantes que siempre los andaban siguiendo por donde quiera ellos andaban, y les levantaban persecución en los diferentes lugares donde establecieron iglesias. Siempre hubo, pero ya hubo esa evidencia, prueba. Sí, eso ya formal, pues esa teología o doctrina formal ya establecida en la práctica de la iglesia, más que nada que protegía a la iglesia gentil para su avance, para seguir creciendo y llegar hasta donde nosotros ha llegado, y ahora pues nos sirve tanto, nos ayuda tanto en darnos rumbo. Y hasta la fecha, hasta la fecha hay gente que todavía cree que los gentiles no tenían derecho al evangelio actualmente.
ahorita hay un nuevo movimiento judaizante que sin duda, actualmente sí. Muy bien. Ya para terminar, mis hermanos, porque quiero hacer algo antes de terminar. Todo este trabajo que realizaron Pedro y Pablo, hermanos, a lo mejor estaban como el grano de maíz cuando apenas eran un grano enterrado y decirnos, ¿cómo me voy a enfrentar? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo lo único que sé es sacar peces del mar, yo te sé distinguir de una curvina, de un guachinango, de esto, pero eso no sé, estaba en su ADN. Y solo era cuestión de seguir caminando con Jesús, mantenerse en comunión con Dios siempre, y todas esas cosas iban a ser añadidas. ¿Por qué? Porque ya estaba en su ADN. Él lo iba a hacer, él lo iba a lograr, Pablo lo iba a lograr. ¿Y qué te enseña esto? Usted lo va a lograr. Usted lo va a lograr, no tema, no diga yo no puedo, porque si Dios lo llamó, está en su ADN. Hermanos, yo agoto en estos momentos. Ya, por favor, estudie, repase esta lección. A ver. Muy bien. Repase esta lección. Ya vieron todo eso de la reseña. Si es que la próxima semana se da cuenta que tenemos examen, ¿verdad? Tenemos examen, solamente hay que estudiar, no hay tarea. Ya hay exentos. Yo ya les adelanté acerca de todo este trabajo de Pedro, de Pablo, del creyente romano, tiene que ver con Pedro, todo ello. Entonces, no quiero que esté estresado, el examen va a estar, pues, no regalado, pero fácil. Más que nada quiero que usted aprenda a pensar y obedecer indicaciones. Si usted piensa y obedece indicaciones, le aseguro que el examen usted lo puede hacer hasta en un minuto. Hasta en un minuto lo puede hacer, así que no tenga pendiente. Lo voy a dejar así, nada más con la intriga, con la emoción y todo ello, pero no es cosa del otro mundo. Creo que ustedes son bien inteligentes. Quiero dejar este lugar, pero me gustaría orar por Heart for the World, orar por los pastores, por la congregación y por este momento pues que les ha venido por esta joven que pues salió positivo en su examen de COVID, y que Dios guarde a los pastores, al liderazgo, a la congregación, y que salgan en victoria. ¿Les parece que oremos? ¿O no me escucharon? Sí, ok. Señor, te damos muchas gracias esta mañana, Señor, y es una bendición unirme con todos mis compañeros, Señor, alumnos, y con nuestra oración cubrir a la iglesia Heart for the World de Las Cruces, Señor. Poner en tus manos al pastor principal, a su esposa, Señor, a cada pastor, Señor, y líder de la iglesia. Poner en tus manos a todo el resto, Señor, de la iglesia, pidiendo tu protección, pidiendo tu infinita gracia, Señor. En estos momentos, Señor, que esta cuarentena a la que se les ha llamado, tú la uses, Señor, para que tu nombre se glorifique en crecimiento, Señor, de conocimiento de ti, de tu palabra y de fe en ellos, Señor. No de los propósitos del enemigo, no de los propósitos
de nadie, sino de tus benditos propósitos, Señor. Te doy gracias porque esa iglesia está guardada en el hueco de tu mano. Los pastores están guardados en el hueco de tu mano, los líderes y toda la totalidad del rebaño, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, en tus benditas manos les ponemos, confiados, Señor, que pasada esta cuarentena, la que han sido llamados, saldrán más fuertes, más vencedores y victoriosos. En tus manos está la joven señora, la cual fue diagnosticada, y tu mano sobre ella, Señor, dándole todo, Señor, para vencer y superar este virus. En el poderoso nombre de Jesús, en tus manos les ponemos. Amén y amén. Bien, dejo el lugar a Leví. Él creo pasa lista y no sé si hay alguna indicación. Yo dejo el lugar, termino. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Pastores, bendiciones. Muchas gracias, pastor, por orar por nosotros. Gracias. Amén.